¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de lo que pasa en México y en el mundo. Una disculpa por algunos problemas técnicos, se fue la luz. Bueno, ya ni me digan ya. Ay. No pudimos hacer el en vivo, ¿no? Pero aquí está el contenido, lo estamos subiendo ahorita con otra cámara, ¿no? Estamos probando otra camarita también. En fin, estamos aquí ya trabajando con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con toda la información que tiene que ver, pues, como lo que hemos hecho, ¿no? Con el tema de la guerra. Nos agarraron ahora sí que que le digo, teníamos preparados varias cosas y bueno, salió para ahora sí que se complicó todo, pero bueno, yo creo que sí salimos, yo creo que sí salimos con esta información y con este momento. A ver, vamos con la información primero y después el análisis. El ejército israelí ha vuelto a atacar este lunes el complejo petroquímico del gigantesco Parsur, el mayor yacimiento de gas natural del mundo, y que Irán comparte con Qatar, según ha asegurado el ministro de Defensa Israel Katz. El ataque se produce horas después de que Israel, bueno, anunciara que ha matado en un ataque a Majid Hademi, el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní. La misma Guardia Revolucionaria ha confirmado el fallecimiento y las autoridades iraníes han advertido que no reabrirán el estrecho de Hormuz a cambio de una tregua temporal después de que Pakistán entregara esta madrugada a Irán y Estados Unidos una propuesta para poner fin a la hostilidad que podría entrar en vigor hoy mismo y reabrir el corredor, según informa la agencia Reuters. El presidente Donald Trump, por su parte, va a comparecer hoy a las 19 horas tiempo de Europa, 3 horas locales, es decir, 2 de la tarde tiempo de México, más o menos. No, va a comparecer después de que ayer anunciara que destruiría absolutamente todo. Si no se abre el estrecho de Hormuz antes de que finalice el martes, usted seguramente lo recuerda. Ayer comentábamos en nuestro canal alterno, que ya sabe que es ahí en donde subimos los comentarios, ¿no? El domingo, esta postura de Trump, en donde amaneció y con una actitud muy beligerante dijo: malditos locos, abran el estrecho de Hormuz antes de que conozcan el infierno, palabras más, palabras menos. Terminó diciendo: alabado sea Alá. Después, ya más tranquilo, agarró y dijo: bueno, creo que podemos llegar a un arreglo el lunes. Después, señaló que él estaba dispuesto a dialogar, que ya había ganado la guerra, y después otra vez se alocó y dijo: voy a volar absolutamente todo, ¿no? Podría volar absolutamente todo. Es decir, ya se los comentaba ayer y vale la pena reiterarlo por si ustedes no vieron ese contenido. Esto no es, y lo digo con todo respeto para las personas que sí lo padecen, esto no es esquizofrenia. Ujú, no lo es. Y no es mi papel ponerme de psiquiatra, psicólogo. Yo respeto mucho esa actividad y a las personas que se dedican a estudiar la misma, pero me voy a enfocar en lo que poquito sé, que es la cuestión política. Esto también es estrategia de comunicación política. Estados Unidos tiene que encontrar la manera de salirse de este atolladero donde se metió, o donde lo metió Israel, como ustedes gusten, sin perder el control del problema. Ajá. Sin perder el control, ajá, de la situación. Como dando a entender que sale bien librado, que se va porque quiere irse, no porque haya sido derrotado. De esta manera, mantiene cierto control en el tema fundamental que son los petrodólares en el Golfo Pérsico, del cual depende su economía. Eso es lo que está buscando Estados Unidos, una salida digna, digámosle de esta manera, a todo un conflicto que erosionó. Y lo erosionó, mire, por varias razones. Por supuesto está todo este asunto religioso, del cual ya hemos profundizado en distintas oportunidades. Está obviamente el tema pragmático, que es el tema financiero, y está el tema en sí de esta crisis del modelo, que me parece que es un asunto que no debemos dejarlo de lado jamás en toda esta discusión. Hoy por hoy está en crisis el modelo capitalista. Hoy por hoy, las reglas que ese mismo modelo puso después de la Segunda Guerra Mundial están en crisis, se están derrumbando. Esa es la realidad. Y las está derrumbando, como lo hemos dicho, el mismo que fue su principal promotor. ¿Por qué? Porque ya no le conviene, porque ya no le interesa competir de esa manera, porque esa falacia que era el libre comercio
ya no alcanzó para impedir que un país del sur global le ganara, ajá, lo rebasara. Entonces ahora de lo que se trata es, vamos a competir con las armas. Ya no quiero competir que con tecnología, ya no quiero competir que por el libre mercado, ya no quiero competir que por las reglas internacionales, ya no quiero competir basado en el Estado de Derecho internacional, ya no quiero competir a través de la ONU, los entes reguladores, no. Ahora lo que quiero lo tomo, porque ahora el capitalismo ya es armado. Siempre fue armado, toda la vida fue armado. El capitalismo se basó y se soportó en armas, porque así convencieron, entre comillas, convencieron a muchos países a punta de balazos, ajá, con golpes de Estado, con invasiones, con injerencismo. ¿Sí me entiende? O sea, el capitalismo es gordo desde hace rato. Ujú. Como bien diría Ricky Valderas, que por cierto síganlo en su canal de TikTok, está muy interesante. Así busquen Ricardo Valderas en TikTok y síganlo. Eh, entonces el capitalismo se ha basado en eso. La diferencia es que antes no había nadie que te retara. Desde la caída de la Unión Soviética, pues no había nadie. Por ahí Japón se puso al tiro durante una época, lo controlaron, lo apaciguaron y se acabó. Ujú. Ahora no. Ahora tienes en China un país que decide competirte y te gana, y te derrota, y te supera. Y lo único que a ti te queda es la fuerza. Únicamente de eso se trata. Entonces, también ese es un punto de vista que tenemos que no debemos de dejar de lado en toda esta discusión, ¿sabe? Esta crisis del capitalismo. Porque lo cierto es que estamos entrando, o ya entramos en realidad, a una serie de contradicciones, a una serie de incongruencias, ¿no? Eh, que muestran el lado más radical, digámosle así, más radical de todos los grandes promotores de este sistema, ¿no? El maestro César Pineda, el doctor César Pineda, en su cuenta de X, arroba César Pineda R, que se lo recomiendo mucho, plantea una hipótesis maravillosa sobre este tema, ¿no? En donde dice, la utopía del libre mercado con capitales en competencia pacífica llegó a su fin. El crecimiento de unos implica la caída de otros, y Estados Unidos no está dispuesto a caer. Doblega al mundo vía armada y amenaza para que sus capitales crezcan y cierra el libre mercado vía aranceles para que sus capitales no sean dañados. Un intercambio desigual orientado a proteger sus corporaciones. Y un dato más que aquí hemos planteado en otras oportunidades, y César lo profundiza maravillosamente y lo tomo de este texto. No es solo un proyecto delirante, es la coalición plutocrática de los Big Tech, del capital financiero, del capital extractivo. Es comandada por este brutal extremismo de acumulación por despojo, genocidio, un abierto vasallaje que imponen los multimillonarios extremistas. Entonces, y esto va de la mano con lo que hemos platicado con Ariel Umpierrez, o lo que hemos platicado con Elvin Calcaño, lo que nos ha dicho Bruno Esgarcini, o usted ha escuchado en narrativas, o ha escuchado en otras partes. Aquí, más allá del concepto religioso que, insisto, está presente y sin duda alguna siempre está metido en todas estas discusiones, hay, hay una postura eh, de defender a ultranza el posicionamiento. Y la única manera de hacerlo ya no es compitiendo, es asfixiando la competencia. Y por eso es tan importante el Golfo Pérsico, porque al ser China el principal importador, ajá, del petróleo del mundo, imagínese Estados Unidos controlando el Estrecho de Hormuz, imagínese Estados Unidos controlando a Irán, ya controla Venezuela, ahora controlando a Irán. Tienes literalmente a China comiendo de tu mano y le puedes imponer diferentes circunstancias. Porque China, por supuesto, acabaría dependiendo del petróleo de Rusia, que Rusia en varias ocasiones ha dicho que ellos van a mirar por sus propios intereses. Entonces nos topamos literalmente con una guerra que, como se comentó desde el principio, petróleo y hegemonía. El petróleo como la vía directa para mantener una hegemonía que Estados Unidos no está dispuesto a perder.
Sí, por supuesto, está todo el interés nacicionista, está todo el interés Epstein, está todo el interés de Israel, pero van de la mano, eso es lo que voy. No cree usted que van por caminos separados, son intereses que se conjuntan, y caminan directamente, aunque tengan una, una causa diferente, tienen una finalidad idéntica, colonialismo. ¿Qué es más fácil, que Israel se ajuste o se adapte a las reglas de China o de Rusia o las de Estados Unidos? Más allá de todo el tema que sabemos de los lobbies, la influencia y demás. Pues obviamente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es parte de Estados Unidos. O Estados Unidos es parte de Israel, como ustedes gusten. Ajá. Al final de cuentas, a lo que yo quiero llegar es que esa forma de pensar nacicionista va de la mano con el empresariado supremacista. No se contrapuntean. A lo mejor el empresariado puede llegar un momento, los tecnofeudales, puede llegar un momento en que digan, oye, ya párenle aquí porque nos estamos afectando. Y los otros más fanatizados pueden decir, no, hay que seguirle. Pero al final buscan exactamente lo mismo. Entonces sí me parece que, y eso es parte de lo que le mencionaba, me pone César en este texto, ¿no? Que proteger sus intereses corporativos implica expulsar el mercado hemisférico a China, por ejemplo. Punto y aparte, ¿no? Asegurar su crecimiento implica un turbo extractivismo que destruye toda regulación ambiental. Y eso nos lleva, este gran texto de César que le reitero, sígalo, eh, a un punto que no podemos dejar de lado en América Latina. Yo ahorita voy con las noticias que me quedan pendientes. Estados Unidos, si no consigue nada en Irán, como parece que no lo va a conseguir, sí, mucha destrucción, mucha violencia, muertes iraníes, pero no va a conseguir lo que quiere, que era el control del petróleo, que era el control de la zona. Y va a tener que salirse antes de perder incluso o colapsar su propia hegemonía, lo cual ya se convierte en un problema hasta para su propia sobrevivencia. Entonces, ¿qué va a hacer? Voltear hacia América Latina. Y ahí es en donde México entra en crisis, o entra en riesgo, perdón, y Brasil entra en riesgo, y Colombia entra en riesgo, y Uruguay entra en riesgo, y los demás países, Cuba entra en riesgo, por supuesto. Nicaragua. Y el resto de los países, pues son cipayos, son países entreguistas, son países que ellos no están en riesgo, porque ya entendieron y aceptaron que ellos tienen que soportar completamente la beligerencia de los Estados Unidos y por lo tanto Argentina puede entregar la Patagonia, ¿no? A los intereses nacionalistas, Ecuador puede entregar Galápagos a las bases militares, Paraguay puede entregar su territorio sin ningún problema, Trinidad y Tobago, ¿no? República Dominicana, todos ellos pueden situarse en lo que Estados Unidos desee, el litio argentino, el litio boliviano, el litio chileno, le va a terminar perteneciendo a los Estados Unidos, expulsando a los chinos que ya tienen una inversión ahí, y así. Estados Unidos quiere América para Estados Unidos. El concepto, el famoso concepto, ¿no? De América para los americanos, bueno, ahora sí es un concepto más claro de América para los Estados Unidos. Y el extractivismo a través de sus corporaciones va a ser fundamental para mantener precisamente ese poderío hemisférico al cual se refiere César. Un poderío, que Estados Unidos no piensa perder. Un poderío que Estados Unidos no piensa abandonar porque en ello le va la vida. Al fracasar en Irán, lo único que le queda literalmente es América Latina, porque Europa muestra cierta dignidad, muestra cierto acercamiento con China o con el propio Rusia, y América Latina no. América Latina, con excepción de México, con excepción de Brasil, con excepción de Colombia, con excepción de Uruguay, con excepción de Cuba, con excepción de Nicaragua, se han mostrado todos los demás totalmente entreguistas con Estados Unidos, sin importarles el futuro de sus comunidades originarias, sin importarles el futuro de sus hijos, de sus hijas, todo con el afán de enriquecerse hasta la saciedad, basados en una falsa premisa de cooperación, cuando en realidad es un sometimiento total. Y eso es lo que no debemos de perder de vista. El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, se los he dicho en otras oportunidades, uno puede estar a favor o en contra. Nadie te dice que tengas que ser morenista. Pero caray, si eres pro-yangui, perdón, eres un traidor o traidora a la patria. No hay otra explicación.
si como Alessandra Rojo de la Vega, o como Lili Telles, o como Alejandro Moreno, o como Ricardo Anaya, o como este Jorge Castañeda, o como Vicente Fox, promueves, participas, apoyas, respaldas, legitimas, normalizas los saqueos y sobre todo la intervención de Estados Unidos, eres un entreguista. Eres un entreguista. Y esto me lleva a bueno, antes de concluir este punto de las notas para no perdernos. A ver, la Cancillería iraní, misión de Estado, dijo que la misión de Estados Unidos para rescatar a los tripulantes buscaría en realidad robar uranio enriquecido y que fue un total fracaso. Por ejemplo, eso. ¿Qué dijo Trump? No, entramos, salimos, todo controlado, ganamos, rescatamos a los pilotos, la mejor de la historia. Y usted vio las fotografías. Fue un campo de batalla en donde Estados Unidos no salió bien librado, salió corriendo, literalmente. O sea, intentaron entrar a Irán y lo sacaron a patadas. Ajá, con un piloto herido, con naves caídas, con gente herida. O sea, perdón, eso no fue como lo contaron y como muchos cipayos de aquí de México quisieran que ocurriera. Eso no fue así. Entonces, ahora Irán lo que ha dicho es, no voy a negociar con Estados Unidos bajo los ultimátumos de Trump. No tengo por qué, güey. Ajá. Y tienes razón, ¿por qué voy a estar negociando con un loco? No un loco, con un tipo que me está amenazando todo el tiempo. Y aquí entra lo que le decía también ayer, el tiempo. La estrategia de Trump no es una estrategia absurda, en materia de geopolítica, no lo es. Trump le habla a los mercados, le habla a su audiencia y le habla a Irán. Con Irán tiene una postura agresiva, violenta, amenazante. A los mercados es una postura promisoria, ¿no? De paz, de negociación, mientras que a su público, a su audiencia, le habla precisamente que la guerra terminará pronto y que ya ganó. Son tres audiencias las que lleva a cabo Vicente Fox, Donald Trump, ajá, de una manera muy, pero muy, muy esquematizada. Por eso es que lo vemos brincar de una a otra sin ningún reparo. Pero ¿cuál es el problema que tiene? Que no tiene tiempo. Esa estrategia en materia militar comunicativa es muy útil. Es una estrategia que no es nueva, se ha utilizado ya en otras oportunidades y sirve muchas veces a las potencias para poder acomodarse mejor en el terreno, desarrollar mejor sus ideas, sus conceptos y demás. Pero requiere tiempo. Y hoy Trump no tiene tiempo. Y no tiene tiempo porque Irán impidió que tuviera tiempo. Desde el momento en que Irán prepara esta guerra simétrica, desde el momento en que Irán empieza a golpear a Arabia Saudita, Dubái, Qatar, Kuwait, empieza a cerrar el estrecho de Hormuz, en ese momento le quita el control del tiempo a Estados Unidos. Si Estados Unidos hubiera logrado tener el control del estrecho, otra cosa sería. Pero al cerrarlo Irán, le pegas entonces ya a la economía. Le pegas a los mercados, le pegas a los petroleros, le pegas a los fertilizantes y con ello a los alimentos, le pegas al helio y con ello a los semiconductores y con ello a las tecnológicas, le pegas por supuesto al tema del gas. Ajá. Y entonces, cuando vuelas plantas de, bueno, centros de información de empresas como Amazon, como Oracle, como Palantir, ajá, le pegas a los tecnofeudalistas que están involucrados en esta guerra, y entonces empiezan las presiones por todos lados. De un lado Europa, de un lado América, diciéndole, oye, ya se entregó Japón, diciendo, oye, ya se entregó el último cargamento de petróleo, no está pasando lo necesario, vamos a entrar a un problema, ajá. China ha anunciado que sus fertilizantes primero son para los chinos y después ya ve. Lo mismo pasa con otras naciones que están cerrándose a su producción propia y entonces empiezan a presionar, oye, necesitamos que esto ya se arregle. Y Estados Unidos dice, pues hay que arreglarlo, hay que abrirlo a punta de balazos. Y Europa dice, no me voy a meter en esas porque no es mi guerra, es tu guerra con Israel. Ustedes lo provocaron, ustedes resuélvanlo. Y entonces la ONU se convierte en este mercado en donde Estados Unidos y sus aliados quieren condenar a Irán y Rusia y China dicen, no, porque Irán va a ser el culpable cuando Estados Unidos comenzó la guerra. ¿Entiende? Entonces, ahorita está Estados Unidos bajo esa presión, Trump, de sus propios aliados, que se dan cuenta que no los puede defender, que se dan cuenta que están a tiro de piedra de Irán, que Irán puede provocarles un daño brutal si vuela una planta desalinizadora. Y por lo tanto le dicen a Estados Unidos, ya vamos a pararle, porque aparte el problema es que la gente, también los pueblos, empiezan a exacerbarse porque va a empezar a faltar esto, esto, esto y esto,
Y nos van a empezar a preguntar que por qué faltas y por culpa de Israel. Hoy se daba a conocer que cada día surgen más y más y más y más casos de objeción de conciencia de parte de soldados estadounidenses para no ir a la guerra contra Irán. ¿Por qué? Porque consideran que no es su guerra y están buscando todas las herramientas necesarias para no asistir. Ujú. Aún y cuando el ejército de Estados Unidos es un ejército de gente de escasos recursos, porque así es, mucha gente en el ejército de Estados Unidos, como en mexicanos, se enlistan para comer 3 veces al día, y no es ofensa, es una descripción que incluso al interior de la milicia lo saben bien. Por eso de repente usted cree que sube el número de reclutados, sí, claro, pero empiezan a bajar cuando ya estás dentro del ejército, ya creces más, ya te estabilizas, ya empiezas a ubicar y dices, no, yo no voy a hacer eso. Ujú. Entonces, eso te habla de un ejército también fragmentado, te habla de un ejército debilitado moralmente. Sí, tendrá las bombas nucleares, pero moralmente estás debilitado. Y entonces, si aparte corres a tus generales, pues ¿quién está desesperado? No tiene tiempo, la presión ya también es interna. Comienzan a presionarle los votantes por las elecciones, los republicanos, los generales, de que, oye, no se van a ir a matar mis hombres. Entonces el tiempo se le empieza a acabar a Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos cae en una actitud, Trump cae en una actitud amenazante, desesperante, delirante en el papel para presionar a Irán, cuando en realidad quienes están llevando a cabo la gestación de la discusión son los pakistaníes. Ujú. Y entonces va a llegar un momento en el cual Estados Unidos diga, ya ven, yo gané, pero no va a ser así. Habrá que esperar. Hoy el Irán anunció también que expulsó un gran buque de guerra a Estados Unidos con más de 6.000 efectivos a bordo. Este, Irán ha dicho que ellos no van a aceptar en ningún sentido la postura porque las advertencias lanzadas por Trump pues son la normalización de crímenes de guerra y de genocidio. La congresista estadounidense Melanie Stransbury rechazó las recientes amenazas de Trump contra las estructuras civiles de Irán. Dijo, el emperador no tiene ropa y es hora de aplicar la enmienda 25. Congreso y gabinete deben de actuar. No, Teherán acusó a Estados Unidos y Israel de atacar otra planta petroquímica en Mardash. En pocas palabras, un comandante iraní anuncia una reacción en cadena de fuego en un enigmático tuit, por cierto, ¿no? En este marco. Y lo que ha dado a conocer Irán, que también es muy importante comentarlo con ustedes, ¿no? Es lo siguiente, permítame un segundo. Ay, espérame. Es que le digo que ahorita, como ha estado bien, bien, se me pasó, bien, intempestivo esto de la luz, eh, y si la apagamos, es lo peor. Pero bueno, parece que todo, más creo que es más con un asunto del edificio. Pero bueno, espéreme, aquí está. Aquí está. Esto es lo que dice, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? Es de la agencia F, que dice que Irán ha transmitido a Estados Unidos una propuesta para poner fin a la guerra que rechaza un alto al fuego temporal. Dice, no va a haber un alto al fuego temporal. Aquí lo que se busca es que sea un conflicto, sea una solución permanente. La propuesta fue transmitida a través de Pakistán, que es el que le digo, está gestionando, no es Trump. O sea, no es Trump negociando. Trump no está negociando directamente con nadie. Está negociando a través de Pakistán, que Pakistán lo dijo hace días, ¿se acuerda? Bueno, son 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Hormuz, el levantamiento de las sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país persa. Teherán rechaza de esta manera un alto al fuego, subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra. Y Estados Unidos había lanzado un plan de 15 puntos, ¿se acuerda que fue considerado como excesivo por parte de Irán? Ahora, lo que buscan los mediadores regionales, Pakistán, Turquía, es que haya un alto al fuego, ¿no? De 45 días, ¿no? Que permita una negociación más serena, una negociación más tranquila. Pero es como Irán dice, a ver, ¿yo por qué tengo que pactar eso si ya demostraron que no son confiables? Si yo estoy negociando con ellos y me bombardean, yo como sé que no van a hacer exactamente lo mismo, porque ninguno de ustedes los va a parar, ¿no? Entonces yo tengo que seguir defendiéndome en todos los sentidos, ¿no? Ahora, también está Egipto metido, está Turquía, le decía, en este marco. Incluso está Steve Witkoff, que bueno, aguas con ese güey, perdón, por ese personaje. Este fue el que reventó las charlas por el proyecto nuclear de Irán. Steve Witkoff, este fue. Ajá. Ahorita está negociando con Abbas Araghchi, que es el ministro iraní de Exteriores, un tipo muy prudente. Y Ismael Baghay, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, ¿no? Que es de donde está Abbas.
aseguró que Irán no va a negociar directamente con Estados Unidos ni bajo la presión de Trump. Y no estamos, dice, un alto al fuego no significa una pausa para reagruparse y rearmarse. Dice, porque a final de cuentas ese es el tema. Ellos lo que quieren es una pausa para poder armarse porque ya no tienen misiles, porque tienen un desastre, literalmente, ¿no? Y por lo tanto nos van a volver a atacar más fuertes. Entonces, por eso dice, pues no, Trump lo que ha dicho en su cuenta de X es, bueno, en su cuenta es que están negociando y que es una buena propuesta, 45 días de alto el fuego. Ahora, ¿por qué Trump se puede darlo, como bien dice Irán? Se pueden estar preparando, ¿no? Para reagruparse, porque usted sabe que ya se les iban a acabar los misiles, está en Estados Unidos, algunos ya se acabaron de ciertas regiones, tienen que mover de un lado a otro, en fin, pero también puede ser, como le digo, la salida que busca Trump. Esa salida de señalar, ¿saben qué? Este, pues ya 45 días de alto al fuego y después ya se acabó, ya ganamos, vámonos. Y una salida decorosa, que es lo que busca Estados Unidos para no colapsar. Porque Estados Unidos, si no sale bien librado de esta, si no sale de forma inteligente de esto, Estados Unidos se puede topar con lo que han dicho ya varios expertos en la materia y con toda razón, ajá, se puede topar literalmente, con su propio final, ¿no? Dijo Trump, ahorita está en TV, directo Trump, diciendo lo siguiente, está esperando, ya está. Trump dice, podemos destruir un país entero en un día y eso puede ser mañana. O sea, ¿usted cree que alguien puede negociar con una persona así? Pero se da cuenta, esas son las amenazas de este tipo. Ahora, el Wall Street Journal cita funcionarios estadounidenses diciendo, el ejército estadounidense se prepara para lanzar posibles ataques contra objetivos energéticos en Irán. Eso pues sí, es un hecho que eso es lo que estaban buscando. Ahora, Irán ya lo dijo, no nos vamos a quedar quietos, no nos vamos a quedar quietos. Si viene ese ataque, nos vamos a desquitar. Entonces, cuidado. Trump insiste en que hay un cambio de régimen, no lo hay. Dice, están negociando con gente más inteligente, son los mismos. Él ni siquiera está negociando directamente. Ajá. No hay ningún cambio total de régimen, pero eso es lo que él dice para tratar, insisto, todo lo que está diciendo Trump, de verdad, es simplemente, ajá, salir librado. Vea esta declaración que da. Si pudiera elegir, ¿qué haría? Tomar el petróleo, porque está ahí para que lo tomen. No hay nada que pueda hacer al respecto. Desafortunadamente, el pueblo estadounidense querría vernos regresar a casa. ¿Se da cuenta? Trump está preparando una salida o el trumpismo para su propia derrota, ¿no? Dice que puede ser aniquilado Irán en una sola noche. ¿De verdad? ¿En serio, señor Trump? No lo han podido aniquilar en ningún momento. Y no lo van a poder aniquilar en ningún aspecto. Porque nadie apoya esta guerra más que usted, los nacionalistas y los capitalistas Gore. Nada más. Irán está aquí desde hace 5.000 años, mucho antes de que ustedes aparecieran en el mapa. Irán es una cultura milenaria. Esas culturas, señor Trump, no desaparecen por los intereses de unos genocidas pederastas. Pulgares arriba, gracias. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Y ya mañana regresamos al en vivo. Gracias, buenos días.